¿Qué es el contrato mercantil? Un contrato es un acuerdo de voluntades que crea o transfiere derechos y obligaciones. Los contratos se encuentran regulados en el Código Civil Federal de México. Es aquel en el que una de las partes es comerciante, puesto que a su fin es atender las necesidades de la actividad comercial industrial debido al objetivo del carácter mercantil sobre el que se centra. Es decir, un contrato será mercantil en función de las partes que intervengan en él, si se trata de comerciantes, si el objetivo de este es la naturaleza mercantil o tiene un fin de lucro o especulación comercial. Se encuentran regulados por las diferentes legislaciones como el Código de Comercio, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley General de Sociedades Mercantiles y la Ley de Instituciones de Seguros y Finanzas, entre otras. Tipos de contratos mercantiles. Contratos de colaboración. Es el que une a dos o más empresas o personas para ejecutar un proyecto, actividad comercial o negocio. Todas las partes unirán recursos y esfuerzos para conseguir un propósito común. Características de los contratos de colaboración. Este tipo de convenio se caracteriza por tener una duración determinada y establecer acciones y obligaciones bien definidas. Datos de las partes que conforman el contrato, objeto del contrato, obligaciones de cada una de las partes, funciones del contrato, pacto de exclusividad, información sobre pagos, montos, deducciones, formas de pago, vigencia, causas de rescisión del contrato y tipos de incumplimiento que causan la rescisión. Contratos de edición. Es aquel acuerdo de voluntades que se da entre el autor de una obra intelectual y artística y el editor, por lo que el primero se obliga a entregar una obra al editor, quien está obligado a reproducirla, venderla y distribuirla, así como a pagar el primero una contraprestación denominada regalía. Características de los contratos de edición. La duración del contrato. Esta cláusula determina el tiempo que se va a ceder la explotación de los derechos que están especificados en el contrato. Los derechos exactos que se van a ceder. El derecho de distribución, reproducción o transformación de la obra son independientes entre sí. Remuneración exacta por los derechos cedidos. En cualquier formato de contrato de edición tendremos que desarrollar cuál va a ser el porcentaje exacto de los beneficios que nos llevaremos y a través de qué medios o plataforma. Contrato de comisión mercantil. Es aquel que forma un mandato aplicado, actos concretos de comercio y es bastante parecido al mandato civil, aunque un mandato puede destinarse a varias actividades en los casos de comisiones mercantiles y actividades principales que son puramente comerciales, tales como comprar o vender por encargo de distintas personas. Esto se traduce a que en nombre y representación de otra persona puedan darse los actos de comercio. Características de los contratos de comisión mercantil. El contrato de comisión es consensual y no necesita estar escrito para ser válido. Se entiende que el comisionista ha aceptado tácitamente la comisión si ejecuta alguna gestión en el desempeño del encargo que le hizo el comitente. El contrato debe ser ejecutado con buena fe y las obligaciones y derechos principales son los siguientes, salvo en pacto de lo contrario. Por el comitente, pagar la comisión, pagar los gastos. Derecho a revocar la comisión en cualquier momento, quedando obligado solo por gestiones practicadas antes de comunicar la revocación. Por el comisionista, responde de los daños y perjuicios que se ocasionen por no ejecutar el mandato. Si se acuerda provisionar fondos, puede no iniciar el encargo mientras no los ingresen. Las mercancías en poder del comisionista están especialmente afectas al pago de comisión. Contrato de distribución con exclusividad. Es aquel acuerdo en que puede ser firmado por dos o más empresas que necesiten la prestación de servicios mutuos. Son contratos caracterizados por incluir una cláusula en la que las partes se comprometen a no realizar determinadas tareas o trabajos para terceros, y a cambio recibe algún tipo de compensación o ventaja por trabajar solo para estas empresas. En algunas ocasiones, el contrato de exclusividad puede ser bilateral y afectar a todas las partes implicadas en él. Esto podría depender de la naturaleza del acuerdo y de las relaciones que se establezcan entre las empresas. Características de los contratos de distribución con exclusividad. Delimitar qué productos se van a distribuir. Añadir la exclusividad del territorio si es aplicable. Precio de los productos y actualizaciones, mínimo de compras y ventas necesarias para continuar con la relación comercial. Contrato de representación. Un contrato de representación o concesión mercantil es aquel que también suele denominarse como venta o distribución exclusivas y se refiere a aquellos acuerdos en los que el empresario se compromete a adquirir en determinadas condiciones ciertos productos, normalmente de una marca específica, y revenderlos en alguna zona geográfica determinada bajo la supervisión de otra parte. Características de los contratos de representación. Pueden tratarse de una persona natural o jurídica.
El agente no asume los riesgos de las operaciones llevadas a cabo, salvo pacto en contra. Suele pactarse de 2 a 3 años inicialmente prorrogables. Contrato de franquicia. Es aquel documento por el cual una empresa cede a otra persona física o jurídica el derecho de explotación de algún servicio de comercialización de productos o servicios, un negocio o actividad mercantil en algún mercado determinado. Esto se deriva de una contraprestación directa, indirecta o ambas, en donde el franquiciador, al haber desarrollado un negocio exitoso y actividad mercantil con suficiente experiencia, vende el éxito antes de concluir un contrato de franquicia. Características de los contratos de franquicia. Son onerosos, ya que una de las partes, el franquiciatario, obtiene una ventaja a cambio de una contraprestación en dinero a favor de la otra, el franquiciante. Conmutativo, porque desde el momento de la celebración cada una de las partes conoce las obligaciones que le corresponden. Consensual, porque queda perfeccionado y genera los efectos jurídicos correspondientes desde el momento en el que las partes manifiestan su consentimiento. Bilateral, porque cada una de las partes se encuentra obligada respecto a la otra, existiendo prestaciones recíprocas para cada una. De tracto sucesivo. Las obligaciones que se generan para cada parte no se agotan en el momento de la celebración del contrato, sino que perduran más allá de este. Contratos de garantía. Su objetivo principal consiste en realizar una prestación accesoria en los casos en los que no se cumpla la prestación de dicho contrato principal. Son exigibles en caso de que no se cumplan las prestaciones del contrato principal y no pueden concebirse sin que éste exista. Características de los contratos de garantía. Es un contrato o compromiso exigible mediante el cual alguna de las partes de una transacción se compromete a que, en caso de que no se cumpla lo pactado o surja algún inconveniente, se protegerán los derechos del afectado intentando reducir al máximo cualquier perjuicio. Contratos de autofinanciamiento. Es aquel sistema de comercialización de bienes y servicios que puede consistir en formar un grupo de personas, las cuales periódicamente suman dinero a un fondo común, el cual se administra por un tercero. Esas empresas no tendrán permitido otorgar préstamos o créditos, por lo que no pueden ofrecer dinero definitivo. En caso de que lo hagan, la denuncia se levantará ante la Profeco. Características del contrato de autofinanciamiento. Es un contrato de tracto sucesivo. El autofinanciamiento es un contrato de duración, ya que solo es posible su ejecución mediante el transcurso del tiempo, siendo una de estas de las principales características. Es un contrato típico nominado debido a que este contrato se encuentra revisto y regulado por la ley. Por ello, en ausencia de acuerdo entre las partes, existen normas dispositivas a las que acudir. Es un contrato principal debido a que existe por sí mismo y no requiere la previa existencia de una suerte principal para su ejecución. Es un contrato bilateral, porque es un acuerdo de voluntades que da nacimiento a derechos y obligaciones en ambas partes. Es un contrato conmutativo, porque los provechos y los gravámenes son ciertos y conocidos desde la celebración del contrato. Como conclusión, los contratos mercantiles son documentos importantes y relevantes, debido a que permiten asegurar que se cumplan los acuerdos y beneficios para las partes involucradas. De lo contrario, existe el riesgo de que los acuerdos no se cumplan, lo que puede afectar a las dos partes tanto económicamente como productivamente. Son vitales para los procesos de negocios y pueden llegar a ser acuerdos legales.